Eh, Muy buenas, soy Sergio Sebastián Sandoval Ruiz, grupo 5A, cursantes de prácticas iniciales de sección F+. Para continuación de nuestro voluntariado, haré la exposición de los temas de condicionales y listas de Python. Comenzamos con los condicionales, sentencias de comparación de dos valores que devuelven un valor lógico, es decir, un verdadero o un falso. Si una determinada condición se cumple, genera una cierta cantidad de acciones o no genera acciones especificadas. En nuestro caso, para las condicionales de Python tenemos tres: if, else y el if, las cuales próximamente de que expliquemos esto teórico de las condicionales y listas de Python serán presentadas en nuestro editor de código preferido. Como por consiguiente tenemos las listas de Python. Una lista de Python es una estructura de datos y un tipo de dato en Python con características especiales. Lo especial de las listas de Python es que nos permiten almacenar cualquier tipo de valores como enteros, cadenas y hasta otras funciones, también conocidas en otros idiomas, en otros lenguajes como arreglos, que son para, como dice aquí, almacenar datos, y cual también por consiguiente vamos a darle su presentación y cómo se usan. Para estas listas de Python tenemos métodos, las cuales tenemos append, que este método nos permite agregar nuevos elementos a una lista; extend, que es parecido a append, pero agregar elementos dentro de una lista es lo mismo que append, pero a diferencia de append, al momento de agregar una lista, cada elemento de lista se agrega como un elemento más dentro de la otra lista, que para su explicación tendremos en código, se verá más notable cuál es la diferencia. También tenemos remove, que el método remove es remover un elemento que pase como parámetro de la lista donde se le esté aplicando. El index, que devuelve el número de índice del elemento que le pasemos por parámetro. Count, que para saber cuántas veces un elemento podemos utilizar el método count para saber cuántas veces hay un elemento este. Y reverse, que invierte el orden de la lista. Y ahorita iremos a nuestro programa para poder editar, para poder programar. En mi caso usaré Visual Studio Code, pues existen otros como NetBeans, IDEA, Intelligent Code, esos muy buenos. Pero por el momento trabajaré en Visual Studio Code. Como podemos ver, empezamos con una entrada de parte del usuario donde nos permite teclear, ingrese un número, en nuestro caso 56, así. Entonces, para comenzar la explicación, entraremos con los condicionales, que por primero habíamos dicho que teníamos if. Su escritura es if, la evaluación que queremos realizar para saber si es verdadera o falsa. Como ejemplo, vamos a evaluar un número si es tanto positivo como negativo. Por ejemplo, entonces les quiero evaluar el número, que es el lugar donde almacenaremos el número que ingrese el usuario. Tenemos if número, para saber si es positivo, sabemos que tiene que ser mayor que 0. 2 puntos para indicar que estamos terminando el if, o sea, la evaluación, y aquí queremos lo que realice, ¿verdad? Entonces queremos que imprint número positivo. ¿Qué haremos? Entonces nos pide que ingresemos un número, le damos 5 y nos imprime que es un número positivo. Ok, ya observamos que nuestra evaluación sirve. Entonces, pero ¿qué pasaría el caso de que si metemos un número negativo, menos 5? Sabemos que entonces hay un error, no tira nada porque no cumplió la condición. Entonces, para arreglar esto o para darle una solución, tenemos nuestra opción else, lo cual esta se ejecuta nomás al no cumplirse el if. Entonces, ¿qué obtenemos con este else? Entonces, como la evaluación de arriba, el if de arriba evalúa si un número es positivo, ¿cuál es el contrario? De que nuestro número es negativo. Entonces, tanto que no se cumple la evaluación de arriba, entonces si la variable número trae menos 5, evaluamos if, que if menos 5 mayor que 0, es falso. Entonces, automáticamente el else entra en acción
y realiza las acciones indicadas, que en este caso es indicar que el número es negativo. Entonces tenemos número menos 5, número negativo. Ok. Entonces, ¿cuál era la otra opción? Aquí tenemos ya explicado, espero que esté entendido, que el if, la función de if y la función de else. ¿Qué pasa si nosotros le damos el número 0? Si ingresamos el número 0 aquí, ¿qué pasa con el programa? Nos tira que es un número negativo, lo cual sabemos que no es cierto, ¿verdad? Entonces, para poder evaluar, para hacer distintas evaluaciones con ciertas excepciones, o sea, esto se irá desarrollando conforme a su necesidad. Porque, por ejemplo, entonces aquí yo quiero evaluar el número 0. Entonces, también podemos hacer otra evaluación donde podemos el if número es igual a igual. Hay que recordar que para una evaluación es doble igual a 0. ¿Qué podemos hacer aquí? Print. Haremos que imprima que este número es 0, ¿verdad? Número 0. Entonces, hoy sí ya tenemos, probamos con el número 1. Tenemos que número positivo. Probamos con el número menos 3, número negativo. Y si ya ponemos el número 0, tenemos que ya no es el número 0, ya no es tanto ni negativo ni positivo, porque ya agregamos esa evaluación donde sí se cumple. Entonces ya no, el else ya no corre porque sí cumplió una de las condiciones de arriba. Porque como podemos observar, el menos 3 solo se imprimió porque no cumplió ninguna de las dos evaluaciones anteriores. Entonces, con esto queda explicado condicionales y nos moveremos a listas. Para la declaración de una lista tenemos que colocar el nombre. En este caso yo puedo colocarle lista, array, el número que queramos. Por el momento vamos a poner lista para que sea entendible. La declaración de la lista es lista y sus corchetes, donde si llamamos imprimir, es una lista vacía. Entonces si imprimimos nosotros esto, tenemos que nos va a tirar unos corchetes porque significa que está vacía. Entonces, ¿qué tal si empezamos a llenarlo con datos aleatorios? Como habíamos dicho que es un lugar, es un espacio donde podemos almacenar todo tipo de datos. Entonces comencemos llenándolo con un dato de una cadena de datos, una cadena de un dato de tipo cadena, números, un int, un entero, un float, o también podemos llenarlo con una lista dentro de listas, que es como, perdón, como si declara una lista. Aquí podemos poner 5, podemos poner 9 y 8, ¿verdad? Recordad que la lista, su descripción era entre corchetes y separado por comas sus elementos. Aquí para notar la diferencia vamos a poner estos números. Ok, entonces ¿qué pasa si ahora sí ya tenemos, si nos imprime el contenido de nuestra lista, ¿verdad? Entonces, esta lista también tiene funciones o métodos que nos ayudan a imprimir elementos específicos. Por ejemplo, recordemos que las posiciones de la lista se toman como 0, empieza desde 0 y termina la cantidad de datos que en nuestro caso sería, empieza con un stack que sería 0, 5 serían está en la posición 1, 3 puntos en la posición 2 y 9.8. El largo de nuestra lista es 4, pero las posiciones se manejan por 0, 1, 2, 3. Entonces, si nosotros queremos que implique el 3.66 sería 0, 1, 2. Queremos que imprima lista la posición 2. Entonces, en ese caso nos será nuestro 3.66. También otra forma de imprimir es si queremos que imprima cierto rango de datos. Si queremos que solo imprima USAC 5 y 3, puede ser desde el 0, desde comienza, hasta un número después del que queramos, o sea, la posición del que queramos. Si queremos el 3.66, que es el 2, está en la posición, entonces digamos le tenemos que colocar el 3. Entonces tenemos acá USAC 5, 3.66. Si no colocamos nada, imprime desde 0 hasta donde termine. Y si no le colocamos inicio y solo le colocamos el final, nos imprima todos los elementos.
También podemos imprimir que no solo es del inicio, sino que es de la posición 1 hasta la posición 3, que en este caso tendríamos que poner 4, hasta 5, 3.66. Perdón, 3 va, para que es 0, 1, 2. Tenemos 4 elementos. También, bueno, aquí podemos que queda claro la forma de impresión de una lista. Entonces, comencemos con los métodos. Habíamos dicho que teníamos ciertos métodos para manejar esta lista. Podemos empezar con append, que si yo vengo y quiero agregar a un nuevo elemento a esta lista, entonces usamos el comando append, donde dentro de paréntesis vamos a colocar lo que queremos agregar. Por ejemplo, entonces yo quiero agregar el número 5. Entonces, imprimiremos nuestra nueva lista con ya el nuevo elemento 5. Perdón, imprimiremos nuestra lista con el elemento ya agregado que fue 5. Entonces tenemos aquí y podemos ver que se agrega al final. Habíamos dicho que vamos a hacer la diferencia con extend, donde tenemos que extend es para agregar una lista dentro de otra lista, pero en forma de elementos. Es decir, si yo vengo y uso el append y agrego una lista, tenemos que va a agregar el elemento como una lista. Como está este 9,8, lo va a agregar como 4,5 en forma de lista. Perdón, puse append. Ok, ahí estamos. Y ya tenemos nuestro 4,5. Ahora, ¿qué hacemos con el extend? El extend lo que hace es que los elementos ya no los agrega como una lista en sí, sino que los elementos de la lista los convierte en elementos de la lista que la queremos guardar. Como podrán ver, ya no están los corchetes que encerraban 4 y 5. Ahora los agregó como elementos. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer el comando, el método remove. Tenemos que colocar el elemento en específico que queremos remover. Por este ejemplo, empecemos con USAC. El cual removerá USAC, ya no está. También podemos eliminar lista, podemos eliminar cualquier tipo de datos, solo tenemos que colocar el dato en sí que queremos eliminar. Entonces ahí estamos. ¿Qué más? Tenemos index, que el index, como habíamos dicho, devuelve el número del índice del elemento que lo pasamos por parámetro, ¿verdad? Entonces tenemos que lista index. Queremos que nos remueva la posición. Entonces, si yo quiero la posición de USAC, colocamos que USAC nos devuelve, perdón, aquí ya no imprimimos lista, sino que hay que imprimir sí este método. Entonces tenemos que imprimir la posición 0. Entonces probemos con 9,8. Faltó esto y una comilla. Perdón, sin las comillas, porque no es una cadena, sino que es una lista. Entonces, contemos, nos devuelve el número 3. 0, 1, 2, 3. Entonces tenemos que el print de este índice del dato se encuentra en la posición 3. Ok. Y por último tenemos no, perdón, todavía quedan dos, que es el count. El count es para saber cuántas veces se repite un elemento. Para este vamos a agregar unos 2 5 más y vamos a lista.count. Y vamos a agregar que queremos que cuente el número 5. Dice que hay 3, contemos 1, 2, 3. Ajá. ¿Qué pasa si queremos contar cuántas veces hay USAC? Nos tenía que devolver 1, exactamente.